y yo creo que la mayoría, muchos nos identificamos con ellos, escriben muy bien, pero bueno, y además es muy fácil asumir esa posición, hacerla nuestra, ¿no? Porque a final de cuentas toca una fibra muy sensible para todos nosotros y es la posición más fácil y los argumentos suenan lógicos, pero no por eso quiere decir que sean los correctos, ¿no? Por más argumentos y lógica que nos puedan dar dentro de estos puntos, si nos regresamos al punto de decir cuál es mi responsabilidad personal y la colectiva, pues nuestra responsabilidad es cumplirle al país, nuestra responsabilidad es pagar los impuestos, aunque no nos guste, aunque pensemos que los van a usar mal, pero esa es nuestra responsabilidad y no podemos justificar el actuar mal en base a que otros van a actuar mal con el dinero que nosotros vamos a pagar de los impuestos. Eso no es justificable. Lo entiendo perfectamente esta posición. Yo creo que esa posición no es una cuestión de más que una solución, es un llamado, una frustración, de frustración del sistema que tenemos. Pero yo creo que si en nuestras empresas, en nuestras familias viéramos que hay sistemas que no están funcionando y que tenemos que cambiarlos, pues al final de cuentas lo haríamos, ¿no? ¿Y por qué con nuestro país no? Yo creo que tenemos que colaborar con el gobierno de alguna manera, exigir y participar propositivamente en desarrollar esos esquemas que verdaderamente puedan facilitar que México pueda ser mejor. Nadie tampoco puede negar que México y el gobierno mexicano necesitan recursos o que necesitamos generar muchos más empleos. Necesitamos un mejor México y es responsabilidad de todos y de cada uno. Y yo creo que hechos recientes como los que hemos visto de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza, incluso las comunicaciones o los comunicados de los principales líderes de los partidos después de la reforma, de la aprobación del presupuesto de ingresos, donde no salió lo que esperábamos o lo que se esperaría en gran medida, pero luego empezamos a ver a los líderes de los partidos decir que hay que convocar a un pacto nacional, a sumar fuerzas para que desde enero o antes tengamos 9 meses y logremos desarrollar un cambio de fondo que permita hacer un México más positivo, que cuente con los recursos, que genere las condiciones que permitan a las empresas ser competitivas, que permita al gobierno contar con los recursos necesarios para cumplir con sus funciones, seguir apoyando los programas de apoyo que verdaderamente benefician a las gentes que menos recursos tienen. Y todo esto yo creo que es positivo. Al final de cuentas, creo que podemos esperar unos cambios importantes en los próximos años en el país. Pero eso es lo que está haciendo el gobierno ahorita. Y el sector empresarial, que es lo que hacemos el llamado, ¿cuál debe ser nuestro papel en el desarrollo del México del futuro? Y aquí permítanme compartir un dato que muchos de ustedes han de haber visto. Salió en el Financiero el pasado 30 de octubre y el artículo se llamaba Generación de la Incertidumbre. Y básicamente lo que decía es: en México en la actualidad hay 7.5 millones de jóvenes sin educación, sin acceso a la educación y al trabajo. 7,5 millones de gentes, de jóvenes que no tienen el acceso a la educación y al trabajo. Una cifra verdaderamente importante. Y cuando pensamos qué van a hacer estos jóvenes, que la mayoría además está en posiciones de pobreza, si no encuentran las oportunidades necesarias a las que tienen derecho, porque todos, decíamos, nacemos con los mismos derechos, tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros, lo que pasa es que no se les han respetado. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues seguramente en el mejor de los casos se van a unir al sector informal, del cual tanto nos quejamos los que pagamos impuestos, que el gobierno no puede unir al sector formal para que paguen impuestos. Pero pues, si no tienen trabajo, ¿cómo les vamos a pedir que se unan a este sector, verdad? Y les digo el mejor de los casos porque la segunda opción es que se vayan al crimen, ¿no? Y no porque quieran hacerlo, porque sean, sino porque verdaderamente no hay oportunidades. ¿Cómo vamos a hacer para que todos ellos encuentren este trabajo, estos derechos a los que tienen? Pues no queremos que el gobierno genere, ni además podría generar todos estos empleos. Yo creo que es cuestión verdaderamente, principalmente de la iniciativa privada. Es cuestión del empresario generar riqueza, generar empleos bien remunerados, capacitar a su gente, tener una visión de mediano y largo plazo y poder tratar de posicionar a la empresa con todos los recursos a su disposición para una competencia global. Estamos en un mundo globalizado y nos tenemos que preparar para este. Y la verdad es que además cuando lo vemos de una manera diferente,
y sabemos que hay países que pues, su población va en descenso, que cada vez el promedio de la población es más grande. Pues si pensamos que hay 7,5 millones de gentes ahorita con una capacidad productiva para las empresas importantísima, y que de esa parte pudiera haber además varios emprendedores, yo creo que México podríamos verlo de una manera muy diferente. Si lo vemos positiva y propositivamente, vamos a ver que esos 7,5 millones de gentes, que además la estadística de la Comisión Nacional de Población habla que este bono demográfico va a seguir aumentando por los próximos, hasta el 2034, o sea, los próximos 25 años, verdaderamente es una gran oportunidad para México, no es un problema. Si nos quedamos de brazos cruzados va a ser el problema, pero va a ser responsabilidad nuestra ese problema, ¿no? Y lo van a vivir además nuestros hijos, que es peor todavía, ¿no? Y yo creo que esa es la responsabilidad, y además la crisis que nos ha encontrado en estos momentos, yo creo que es una oportunidad también para las empresas mexicanas de poder actualizarnos un poco contra la competencia global que nos había, digamos, que nos había comido, que se había avanzado y que se había preparado más. Ahorita la gran parte de las empresas en el mundo tienen problemas. Eso puede representar una oportunidad para que México nos preparemos mejor como empresa, tengamos una mejor planta productiva con capacidad de verdaderamente jugar un papel predominante y verdaderamente activo en la economía global. Imagínense nada más, 7,5 millones de gentes. En vez de ver lo negativo, imagínense las posibilidades si los contratamos, si los capacitamos, si aprovechamos esa capacidad que tienen ahí, gente que está buscando las oportunidades, y que además les voy a decir por experiencia de lo que hemos visto en la empresa, cuando atendemos y le llegamos en confianza, está enfocado especialmente en la parte de los créditos al sector productivo. No prestamos al consumo, estamos enfocados al sector productivo y al de mejora a la vivienda, y les puedo decir que esta gente es verdaderamente creativa, trabajadora, honesta, quiere cumplir sus obligaciones y lo único que quiere es una oportunidad. Quiere tener las mismas oportunidades que todos nosotros hemos tenido. Y quienes más hemos tenido esas oportunidades o hemos podido desarrollar esas oportunidades, generamos de alguna manera una hipoteca para todos ellos, ¿no? Para todos los que no las han tenido. Yo creo que es alguna manera, de alguna manera lo tenemos que ver. 7,5 millones de gentes, ¿cuántos países lo quisieran para poder ser más competitivos en el mundo? Y para lograr esto, yo creo que necesitamos trabajar en alianza con el gobierno, con el sector de los profesores, con los sindicatos, en la misma iniciativa privada, pero con una visión de patria. Y la verdad es que esa visión de patria, qué mejor lugar para hablar de ella que aquí donde fue el evento de los niños héroes, la muerte de los niños héroes en el año de 1847, que defendieron con su vida el derecho de ser una nación. Ese amor por México que tenían por ser una nación, tenemos que tenerlo todos nosotros, tenemos que transmitirlo en nuestra vida diaria, en nuestras actividades, en nuestra visión de México. Y por eso convocamos a esta visión positiva y propositiva, ¿no? Como